Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, el cual toma el pulso del mundo del espectáculo y les trae al instante los desarrollos más calientes y sensacionales. Hoy hablaremos de esa increíble crisis en la alfombra roja ocurrida entre Emin Güneş e Yılsu Demirci, la pareja más popular de las pantallas, las redes sociales y las entregas de premios. Anoche, mientras todos los ojos estaban puestos en estas dos jóvenes estrellas en la glamorosa ceremonia de premiación, los momentos que las cámaras registraron en vivo causaron una verdadera indignación. El hecho de que Emin Güneş soltara repentina y bruscamente la mano de Yılsu mientras caminaban juntos por la alfombra roja y avanzara sin mirar atrás hizo que todos quedaran en shock. Esa expresión de asombro, dolor y desamparo que apareció en el rostro de Yılsu Demirci en esos segundos en los que los flashes estallaban uno tras otro prácticamente levantó a las redes sociales. Pero, ¿cuál era el verdadero gran misterio detrás de este impactante movimiento de soltar la mano que millones vieron en vivo frente a la pantalla? Como ustedes saben muy bien, Emin Güneş y Yılsu Demirci han estado durante mucho tiempo entre los nombres más comentados del mundo del espectáculo debido a su enorme armonía en los proyectos en los que participan. Cada paso que daban, cada declaración sugerente que hacían y sus publicaciones en las redes sociales eran examinados hasta el más mínimo detalle por sus fanáticos durante días. La gran gala y entrega de premios de anoche era una noche que todos esperaban con curiosidad, donde su gran popularidad prácticamente se transformaría en un área de espectáculo. Ambos actores deslumbraban con su elegancia, mientras sus fanáticos esperaban con impaciencia que dieran una vez más imágenes llenas de amor, de la mano y mirándose a los ojos. Sin embargo, aunque todo parecía normal al comienzo de la alfombra roja, lo sucedido tras avanzar solo unos metros cambió por completo y de repente todo el ambiente de la noche. Esta tensión surgida se transformó en una crisis de la que se habló incluso más que de los premios de la ceremonia y que puso patas arriba las listas de tendencias en las redes sociales. Cuando miramos atentamente ese momento crítico que las cámaras registraron segundo a segundo, podemos notar que el lenguaje corporal de Emin Güneş estuvo bastante tenso en realidad desde el comienzo de la noche. El apuesto actor, que tenía una sonrisa artificial en su rostro incluso mientras respondía a las preguntas de los reporteros, fue el lado que retiró la mano repentinamente en medio de la caminata. Yılsu Demirci, al quedarse su mano en el vacío, se sorprendió sin saber qué le ocurría por un momento y aceleró sus pasos intentando no hacerlo evidente ante las cámaras. Sin embargo, en una transmisión en vivo de este tipo que millones de personas observan, era por supuesto totalmente imposible que un movimiento tan agudo y claro pasara desapercibido. El hecho de que los reporteros se miraran entre sí con asombro en ese momento y que los flashes estallaran con una velocidad aún mayor certificó la magnitud de la crisis en ese mismo segundo. Según muchos comentaristas de espectáculos, este movimiento iba mucho más allá de un simple reflejo momentáneo. Era la expresión externa de una gran explosión acumulada durante mucho tiempo. Inmediatamente después de este momento de impacto, los pasillos del espectáculo y las fuentes del detrás de escena comenzaron a buscar información compitiendo entre sí para conocer el trasfondo del asunto. Según los primeros rumores filtrados, se dice que los dos jóvenes actores experimentaron una discusión muy seria y acalorada en el vehículo VIP justo antes de llegar al área de la ceremonia. De acuerdo con los susurros que llegan del backstage, en el foco de la discusión se encuentra el gran malestar que Emin Güneş siente por las recientes crisis en su carrera y por el hecho de que su vida privada se anteponga a su trabajo. Se afirma que el apuesto actor no quería presentarse ante la prensa en la entrega de premios solo con la imagen de el novio de Yılsu, lo cual generó una gran presión en él. El hecho de que Yılsu se quejara de esta situación dentro del vehículo pudo haber sido la última gota que llevó los hilos entre el dúo al punto de romperse. Es por esto que Emin Güneş prefirió mostrar esa ira acumulada soltando su mano frente a las cámaras en el momento en que salió a la alfombra roja. Analizaremos los detalles más a fondo, pero antes de descifrar todos los códigos ocultos detrás de esta gran crisis de la alfombra roja, por favor no olviden suscribirse a mi canal. Si quieren ver las noticias de farándula más frescas, los escándalos de transmisiones en vivo y las crisis del espectáculo al instante sin perdérselos, pueden darle me gusta al vídeo. Además, al activar la campanita de notificaciones, pueden ser una de las primeras personas en el mundo en enterarse de inmediato de este tipo de desarrollos repentinos y sarsantes que ocurren en el mundo del espectáculo.
Cada una de sus suscripciones y apoyos me motiva increíblemente para hacerles llegar este tipo de noticias sensacionales de manera imparcial y con los detalles más profundos. Ahora vengan, echemos un vistazo juntos a lo sucedido dentro de la sala de la ceremonia e inmediatamente después de esos segundos en los que ocurrió la crisis de soltar la mano. Ya que esa tensión en la alfombra roja continuó soplando como un aire helado de manera ininterrumpida al ingresar al interior de la sala. Se supo que cuando se pasó a la sala donde se realizaba la entrega de premios, los responsables de la organización sentaron a los dos actores juntos en el protocolo, pero el dúo no pronunció ni una sola palabra durante toda la noche. Los invitados en la sala observaron claramente que Emin Guneng se ocupaba constantemente con su teléfono, mientras Il-soo de Mirchi tenía los ojos llorosos y se esforzaba por contener el llanto. Incluso estos vientos extremadamente fríos entre ellos eran tan evidentes que los demás nombres famosos sentados en sus asientos contiguos se sintieron incómodos con la situación y dudaron en intervenir. El dúo, que ni siquiera se felicitó en el momento en que se anunciaron los premios, prefirió abandonar la sala en vehículos completamente separados sin esperar siquiera a que terminara la ceremonia. El hecho de que Il-soo de Mirchi se quedara en silencio con los ojos húmedos ante la pregunta de los reporteros a la salida de la ceremonia, ¿hay algún problema entre usted y el señor Emin?, reforzó por completo las afirmaciones. Esta situación demuestra que la relación entre ellos no consiste solo en una pequeña discusión, sino que tal vez se ha entrado en un camino de separación sin retorno. Las redes sociales, por su parte, se han estado sacudiendo desde anoche con vídeos en cámara lenta de estas imágenes de soltar la mano y se vive un caos enorme entre los fanáticos. Los fans de Emin Guneng defienden que el apuesto actor no haría este movimiento de la nada, que Il-soo lo abrumaba demasiado y que esta reacción es justa. Los fanáticos de Il-soo de Mirchi expresan que, pase lo que pase, dejar a una mujer sola y humillarla de esta manera frente a millones de personas es una gran grosería. En las etiquetas abiertas en Twitter, las imágenes analizadas por expertos en lenguaje corporal se comparten miles de veces y reciben una lluvia de comentarios. El hecho de que los grupos de fanáticos se abran una guerra tan dura y despiadada entre sí en las redes sociales dejó también a los equipos de gestión de los actores en una situación muy difícil. Toda la prensa del espectáculo espera actualmente con curiosidad qué tipo de comunicado de prensa prepararán las agencias ante esta crisis incontrolable. Pero, por otra parte, todos sabemos muy bien el enfoque de los anunciantes y de las grandes marcas frente a este tipo de crisis en transmisiones en vivo que sacuden las carreras de los actores. Como recordarán, en los días pasados surgieron afirmaciones de que un acuerdo de marca de Emin Guneng fue cancelado por culpa de Il-soo, lo cual causó un gran impacto en el sector. Este último escándalo de soltar la mano ocurrido en la alfombra roja desafortunadamente profundizará aún más esa imagen de actor conflictivo sobre Emin Guneng en el mundo publicitario. Las marcas siempre sienten una gran preocupación por colaborar con nombres que muestran actitudes tan descontroladas y agresivas hacia su pareja frente a las cámaras. Este paso impulsivo que Emin dio en aras de salvar su carrera pudo haberlo colocado, irónicamente, en una posición aún más riesgosa a los ojos de los anunciantes. Por lo tanto, ese arrebato de ira momentáneo de anoche puede costarle precios mucho más caros al joven actor tanto en su vida amorosa como en su carrera financiera. Otra loca afirmación comentada en los pasillos del espectáculo apunta a que este incidente de soltar la mano en realidad podría ser una estrategia de relaciones públicas completamente planificada. Según algunos rumores, se dice que debido a que los niveles de audiencia de la serie entraron en una caída en las últimas semanas, la productora quiso atraer la atención nuevamente sobre ellos creando una crisis tan sensacional. Si esta afirmación es cierta, esa tensión que Emin e Il-soo mostraron anoche en la alfombra roja es totalmente parte del guión y una táctica para enganchar a la audiencia frente a la pantalla. Sin embargo, nadie que vea ese dolor real en el rostro de Il-soo de Mirchi y esa tristeza sincera en sus ojos cree fácilmente que esto sea una actuación. Incluso si eres un verdadero actor, no parece muy posible interpretar ese momento en el que tu orgullo se rompe en una transmisión en vivo de una manera tan perfecta y dolorosa. Por eso, es mucho más lógico aceptar que detrás del incidente hay una ruptura emocional real e impactante que estalló entre dos personas, más que juegos de producción. Lleguemos ahora a esa pregunta más crítica que ronda la mente de todos. ¿Se terminó por completo el amor entre Emin Guneng e Il-soo de Mirchi después de esta noche? Este movimiento radical y duro del apuesto actor,
Es una declaración oficial de que ese vínculo entre ellos se rompió por completo y se quemaron los puentes. Según la información filtrada de sus entornos cercanos en el sector, se señala que actualmente ambos han apagado sus teléfonos retirándose por completo a la intimidad y que se comunican a través de sus representantes. Mientras se desconoce si Emin está arrepentido o no por este movimiento, se encuentra entre los chismes llegados que Il-soo dijo a sus amigos cercanos: "Jamás perdonaré esta injusticia y falta de respeto". Es una total incógnita cómo se reunirán estos dos actores en el set de la serie en los próximos días y cómo grabarán las escenas de amor. La más mínima tensión que se experimente en el set puede provocar el retraso de las grabaciones y, por lo tanto, poner en peligro el futuro de todo el proyecto. Queridos amigos, cuanto más brillantes son las luces en el mundo de las celebridades, tanto más profundas y oscuras son las sombras y los dolores que se ocultan detrás de esas luces. Caminar de la mano en la alfombra roja parece muy fascinante, pero el hecho de que esa mano sea soltada frente a millones de personas deja una huella igualmente destructiva e inolvidable. Emin Guneng e Il-soo de Mirchi dieron anoche una de las pruebas profesionales y emocionales más difíciles de sus carreras ante los ojos de todo el país. Este momento de soltar la mano ya tomó su lugar entre los escándalos inolvidables de la historia del espectáculo y no se borrará fácilmente de las memorias. Veamos si los próximos días otorgarán a estas dos jóvenes estrellas una oportunidad de reconciliación, o si esta noche fue el último acto que concluyó completamente en separación. Nosotros, como los seguidores más cercanos e imparciales del mundo del espectáculo, continuaremos transmitiéndoles al momento cada nuevo desarrollo que se filtre. Muchas gracias a todos por quedarse conmigo hasta este punto crucial de nuestro vídeo y por tomar este pulso de la gran crisis junto conmigo. ¿Creen que el hecho de que Emin Guneng soltara la mano de Il-soo de Mirchi en vivo en medio de la alfombra roja es una reacción justa o una gran grosería? Si ustedes estuvieran en el lugar de Il-soo, ¿perdonarían a Emin tras este movimiento o terminarían la relación por completo en ese mismo segundo? Por favor, compartan todos sus pensamientos personales sobre este tema tan discutido y que sacudió las redes sociales en la sección de comentarios debajo del vídeo. Leo cada uno de sus comentarios uno por uno y doy dirección a mis análisis midiendo las ideas de ustedes con las encuestas en la sección de comunidad de mi canal. Nos vemos en la próxima noticia bomba de la farándula, en un vídeo completamente nuevo donde expondremos todos los secretos a puerta cerrada del mundo de las celebridades. Cuídense mucho, adiós amigos.